Hola, mi nombre es Cassandra Solorzano Rosa, soy estudiante de la carrera de Educación Inicial de tercer semestre con el tema Los derechos de las personas con discapacidad. De acuerdo con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente el 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. ¿Existe alguna convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad? Pues les comento que sí. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la resolución el 13 de diciembre del 2006, este ordenamiento es el primer tratado en materia de derechos humanos del siglo XXI y también el firmado con mayor celeridad en la historia de la Organización de las Naciones Unidas. Los principales derechos de las personas con discapacidad. La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos como privados. Por ejemplo, crecer dentro de una familia, asistir a la escuela y convivir con sus compañeros, trabajar y participar en la vida pública y política del país. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece los siguientes principios rectores para los Estados partes, como tenemos el artículo 3, el respeto de la dignidad, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. En el, mar, en el marco de esta convención, los estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales, tales como igualdad y no discriminación. En el artículo 5, todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal, a beneficiarse de la ley en igual medida, sin discriminación alguna. Accesibilidad en el artículo 9, derecho a la accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de usos públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. A la vida en el artículo 10 es un derecho inherente de todos los seres humanos, incluyendo a las personas con discapacidad en igual de condiciones a las demás. Situaciones de riesgo y emergencia humanitaria en el artículo 11. Derecho a la seguridad y protección en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. Igual reconocimiento como persona ante la ley en el artículo 12, derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, acceso a la justicia, artículo 13, derecho a la justicia en igualdad de condiciones con demás, incluso mediante ajustes de procedimientos adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones afectivas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión en la etapa de investigación y otras etapas preliminares. Esperando que les haya gustado lo que yo les he hablado sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad,
Les agradezco de antemano. Muchas gracias.